El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Por el camino del bueno me dirige, por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo. Con tu vara y tu bastón, al verlas, voy sin miedo. La mesa has preparado para mí frente a mis adversarios. Con aceite perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Irán conmigo a la dicha y tu favor mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos días. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, bienvenidos a su programa Sendas de Fe. Lo que acabamos de compartir, lo que acabamos de escuchar es precisamente ese poema, esa poesía tan fantástica, tan maravillosa del Salmo 23, escrita precisamente por David. Hermanos, quiero compartir una plática con ustedes titulada La promesa del Salmo 23. La promesa del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Y el lema de esta plática lo hemos titulado La promesa del Salmo 23. Y el lema es: despojémonos de las cargas que nunca debimos llevar. Dios se lo dice a usted, que muchos de nosotros llevamos cargas que no necesitamos llevar. Por eso es que el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, versículo 28, nos dice el Señor Jesús: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y hoy el Salmo 23 nos dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si lo dejamos entrar, Dios va a aligerar nuestras cargas. La pregunta es, y lo que debemos de descubrir hoy es: ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Hermano, la clave está en el Salmo 23. En la promesa del Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Se trata de un salmo maravilloso, hermano. Existen palabras más amadas. ¿Por qué David escribió el Salmo 23? Para recordarnos nuestra confianza, para recordarnos quién es Dios. El Señor es mi pastor. David está interesadísimo en que nosotros sepamos quién es Dios. Tan cargado estaba David, tan angustiado estaba David. Cómo estaba el alma de este hombre de Dios, para que de su corazón, para que de su ser salieran estas palabras poderosas, estas palabras preciosas: el Señor es mi pastor, nada me falta. Hermanos queridos, David pudo haber llamado a Dios, Dios Todopoderoso. David pudo haber llamado a Dios, Dios misericordioso, Dios altísimo, Dios eterno, o muchos títulos más. Pero entre todas las opciones, David eligió el título de pastor. Porque David nos muestra al Padre eterno. Porque David nos muestra la identidad de Dios, que es un Dios amoroso, que es un Dios misericordioso. David dice en el Salmo 23: el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. David nos instruye con este salmo que hoy, ¿qué cosas
podemos solucionar por nosotros mismos. Hay muchas cosas, hermanos, que no podemos solucionarlas por nosotros mismos, porque el ser humano es un ser espiritual. El ser humano está conformado no solamente por el cuerpo, que tiene pies, que tiene manos, que tiene cabeza. El ser humano no está formado solamente por esa parte afectiva, que tenemos la capacidad de relacionarnos con los demás. El ser humano no solamente está formado por la dimensión intelectual, es decir, esa capacidad de razonar. El ser humano tiene y posee una dimensión espiritual. Por eso David dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Porque David, dice el escritor sagrado, está expresándonos, queridos hermanos, que hay cosas, que hay angustias, que hay problemas, que hay situaciones que no las podemos solucionar nosotros con nuestras capacidades. No las podemos solucionar nosotros mismos. Hay muchas cosas que las queremos hacer a nuestra manera. Según la Biblia, ese es exactamente nuestro problema. El libro de Isaías, en el capítulo 53, versículo 6, nos advierte: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Tiene razón David de decir, por lo tanto, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará, dice David. Hermanos, David nos habla de que Dios es un pastor. Pero ¿de quiénes? De sus ovejas. Y las ovejas precisamente somos nosotros, como dice el libro de Isaías en el capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Hermanos, David, antes de ser rey, permítame recordarle que antes de ser rey de Israel, él era pastor. Él era cuidador de ovejas. David sabe que las ovejas, David conoce y tiene experiencia, y que las ovejas, dentro de todos los animales, es el animal menos capaz de cuidarse por sí solo. Las ovejas son indefensas. Las ovejas no tienen colmillos. Las ovejas, hermanos, no tienen garras. Las ovejas son tontas. Peor aún, las ovejas son sucias. Un gato se puede limpiar solo. También el perro. Las aves se bañan. Aún el oso se puede bañar en el río. Pero una oveja se ensucian y así se quedan. Tiene razón David, queridos hermanos. Por eso hoy los invito a que usted también diga: el Señor es mi pastor, nada me faltará. A que creamos en esa promesa. Usted estará pensando: ¿no podría David haber pensado o elegido algo otra cosa que no fuera la oveja? Hermano, quizás usted esté pensando como yo. David nos compara con un animal tonto, con un animal que no tiene la capacidad de valerse por sí solo. Es que David, hermanos, está dimensionando la actitud, el trabajo del pastor con la actitud de la oveja. Y por eso es que el Salmo 23 nos dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es decir, que David se siente una ovejita. David se siente como ese animal, se siente incapaz. David se siente indefenso. David se siente desanimado. David se siente cargado. ¿Cuántas cargas tendría David? ¿Cuántos problemas tendría el rey David cuando de su corazón, de su alma, brotaron estas palabras: el Señor es mi pastor, nada me faltará? Queridos hermanos, claro que sí. Pero les recuerdo que David superó a Saúl, derrotó al gigante Goliat, pero pudo exclamar algo así como: el Señor es mi comandante, yo soy su soldado. A lo mejor eso nos gustaría más.
David era un guerrero. Después David superó a Saúl, derrotó al gigante Goliat. Es decir, que era un hombre grande, era un hombre inteligente humanamente, con mucha sabiduría. Y David pudo escribir en el Salmo 23, el Señor es mi rey, el Señor es mi jefe, mi comandante. Pero no, hermanos, David humildemente escribe, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando David busca ilustrarnos, hacer una ilustración de Dios, es decir, que David busca la manera de representar a Dios, no tuvo otra imagen, no tuvo otra ilustración mental más que recordar su día de pastor, su día de ser pastorcito. Recordemos cómo fue elegido David como rey, cómo fue ungido por Samuel. Dice la Biblia que David estaba pastoreando ovejas, es decir, que David sabe de cuidar ovejas, tiene experiencia de cuidar ovejas. David recordó su atención para las ovejas. David recordó las atenciones que tenía de día y de noche, cuidándolas, y le hizo recordar el cuidado que Dios tiene para cada uno de nosotros. David se regocijaba al decir, el Señor es mi pastor, y al hacerlo daba por entendido que él era una oveja, él se sentía una oveja. Quizás se sienta incómodo al pensar que Dios lo considera una oveja, o usted hoy se estará sintiendo ofendido o incómodo y decir, considerarse una ovejita. Pero contestémonos las siguientes preguntas. ¿Podemos controlar nuestro buen ánimo? ¿Estamos en paz con todos? ¿Ama a todos? ¿Y todos lo aman a usted? ¿No tiene temores? ¿Le descubren que tiene cáncer? ¿Le dicen que tiene leucemia? ¿Le dicen que tiene un problema en el corazón? ¿Y a usted le da igual? ¿No necesita perdón? ¿Nunca ha cometido un error? ¿Nunca hizo trampa? ¿Nunca ha mentido? Evaluémonos, hermanos queridos. No nos aferremos a la autosuficiencia. Si usted está pasando, si usted se hace un examen de conciencia, si usted no es capaz de controlar, si usted no es capaz de solucionar, si usted se siente cansado, triste, agobiado, si usted está enfermo, si usted tiene un problema serio, si a usted lo han declarado, lo han desahuciado, hermano, quiero decirle esta tarde que usted necesita un pastor. De lo contrario, el Salmo 23 tendría otra versión. Y por ejemplo, David pudo haber escrito, yo soy mi pastor, siempre padezco necesidad, el Señor es mi pastor. Y agrega el versículo 1, nada me faltará. Muchos vivimos hoy en una cárcel. Muchos vivimos hoy en una prisión de la necesidad. Siempre necesitamos algo. Siempre queremos algo más grande. Siempre queremos algo más hermoso. Siempre queremos algo más rápido. Siempre queremos algo más delgado. Vivimos prisioneros en la necesidad. Siempre queremos un nuevo trabajo, un nuevo carro, una nueva casa. Siempre queremos una nueva esposa. Y solo queremos una cosa. Y creemos que seríamos felices cuando lo tengamos. Y creemos, sobre todo, haber salido de esa prisión. Pero quiero decirte que cuando el olor a carro nuevo se desvanece, que cuando tu empleo, el nuevo empleo, se envejece, que cuando los vecinos compraron una nueva televisión y más grande, y cuando te descubres que la nueva esposa que tienes tiene malos hábitos, antes que usted se dé cuenta, estamos regresando a la prisión de la necesidad. Estamos regresando a la prisión del descontento. Cuando nos damos cuenta que estamos en prisión, si nos sentimos mejor cuando tienes más y peor cuando tienes menos. Si tu felicidad depende precisamente de una entrega,
si tu felicidad está dependiendo del dinero, de lo que usted bebe, reconózcalo, querido hermano, usted está en una cárcel, usted necesita un pastor. La buena noticia es que hay un mensaje que puede darle libertad, que puede darle satisfacción, y es precisamente la promesa del Salmo 23: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Repítalo una y otra vez, dígalo conmigo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. David ha encontrado los pastos verdes, donde va a morir en el descontento. Es como que si dijera David: hoy lo que tengo en Dios es más grande de lo que no tengo en la vida. Hermanos, pensemos por un momento en lo que usted tiene en este momento. Piense en las cosas que tiene, piense en el carro que tiene, en el dinero que tiene, lo que ha ahorrado, la ropa que tiene, las joyas que tiene, el negocio que tiene, todo lo acumulado. Permítame recordarle dos verdades bíblicas en el nombre del Señor. La primera verdad bíblica que quiero recordarles en esta enseñanza, en primer lugar, es que lo que usted tiene, permítame recordarle, no es suyo. Lo que usted tiene no es suyo. Pregúntele a cualquier médico forense, pregúntele, querido hermano, a cualquier embalsamador, pregúntele al dueño de una funeraria. Nadie se lleva nada cuando se muere. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve. Y entonces, hermanos, tal como vivimos, esa es la primera verdad que quiero recordarte hoy en esta enseñanza. Lo que tiene, perdóneme hermano, pero no es suyo. Y la segunda verdad bíblica que quiero recordarle este día a través de este mensaje es lo que Jesús les dijo a sus discípulos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, versículo 15. Las cosas que usted tiene, hermano querido, hermana querida, no son de usted. El Evangelio de Lucas 12, versículo 15 dice: la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que usted posee. Querido hermano, usted puede estar interesado en el mejor carro, en el mejor empleo, en el mejor salario. Usted puede estar interesado en la mejor ropa, en los mejores cruceros, en las mejores vacaciones. Usted, hermano, debe reconocer, hermano querido, que lo que usted es nada tiene que ver con la ropa que usa, ni con el carro que conduce. En el cielo no lo conocen por el tipo de traje que usted tiene, por la casa tan grande que tiene. El cielo lo conoce por su corazón. En el libro de Samuel, queridos hermanos, en la primera carta de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice que el hombre juzga por la apariencia, pero Dios mira el corazón. Cuando Dios piensa en usted, perdóneme hermano, pero cuando Dios piensa en usted, no se fija en las cosas materiales, en los bienes que usted tiene. Se fija en su compasión, se fija en su devoción, se fija en su ternura, pero no en sus cosas. Amado hermano, David era rey de Israel. David tenía muchas riquezas. David era rey de muchos lugares. Era grande su reino, queridos hermanos. Él tenía el poder, él tenía la autoridad. Él tenía la autoridad no solamente política, ni porque él era un guerrero, sino que también había sido ungido por Dios. Pero a pesar de todas las riquezas que tenía el rey David, y a pesar de que era un guerrero que fue capaz de vencer a Saúl y de derrotar a aquel gigante Goliat, a pesar de todo eso, a pesar de todas las grandezas que pudo ofrecerle este mundo, hermanos, él exclama en el Salmo 23: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Usted no debe de ser feliz por lo que tiene. Su felicidad, querido hermano, no debe depender. No nos debemos de sentir mejor cuando tenemos, y nos debemos de sentir peores cuando tenemos. Su alegría, su satisfacción, su felicidad debe de depender de cuando usted sienta, de cuando usted acepte que necesita
ser pastoreado, de cuando usted acepte y diga y cree en la promesa del Salmo 23. El Señor es mi pastor, y la promesa es: nada me faltará. Pero nada es nada. Es decir, que Dios es dueño del oro y la plata. Dios es dueño de todo cuanto existe. Hermanos, lo que usted tiene entonces no tiene nada que ver con lo que Dios tiene o con lo que Dios piensa acerca de usted. Si usted se define por las cosas que tiene, se sentirá bien cuando las tiene, pero mal cuando tiene poco. Lo que tiene su pastor es mayor que lo que tiene precisamente en la vida. Queridos hermanos, ustedes tienen un Dios que todo lo escucha. Tenemos un Dios que todo lo respalda. Nada me faltará, dice el Salmo 23. Si tiene al pastor, lo tenemos todo. Si tenemos al pastor, tiene la gracia a su favor. Si tenemos al pastor, tenemos la dirección para cada decisión. Si tenemos al pastor, tenemos una luz para cada rincón. Si aceptamos que el Señor nos pastoree, ¿quién podrá arrebatarle lo que Dios le da? Queridos hermanos, yo quiero decirte en el nombre poderoso de Jesús, y que por las palabras que vamos a decir en el nombre poderoso de Jesús en este momento, deben de desatarse precisamente esas cadenas de opresión. Si aceptamos que el Señor nos pastoree, si aceptamos y creemos en las promesas del Salmo 23, yo te aseguro que en este momento tú podrás, nadie podrá arrebatarte lo que Él te da. ¿Quién podrá arrebatarle lo que Dios te da? Ni el cáncer, ni la leucemia podrán infectar tu salvación. Ni la bancarrota, ni el embargo, ni un terremoto podrán quitarte la casa terrenal. Pero nunca, pero jamás podrán arrebatarte tu hogar celestial. ¿Por qué? ¿Por qué clamar por prestigio? ¿Por qué clamar por ser poderosos? Hermanos, si pertenecemos a la obra más grande de la historia, usted y yo pertenecemos a una empresa mundial, y nuestro fundador es el dueño de todos los bienes de la tierra, y Él lo sabe todo y vive en todo lugar, y en nuestros productos se entregan gratis. En todos los que lo piden los entregamos. Hoy nuestro descontento, debemos salir de esa cárcel de la necesidad. Hoy debe de abrirse esa cárcel. Solo tenemos que decir con fe: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Quiero invitarte en este momento a que le digamos al Señor: el Señor es mi pastor, nada me faltará. David y todas sus riquezas, David y todo su poder, a pesar de todos los bienes, a pesar de cuánto él tenía, no era feliz. No era feliz, porque la felicidad no debe depender, amado hermano, de lo que tú tienes. Necesitamos y debemos aceptar que el Señor nos pastoree. Nada podrá arrebatarnos lo que Él nos da, porque Él es un Dios que escucha. Él es un Dios que nos respalda. Él es un pastor que tiene gracia, que está a tu favor, que está dispuesto a acompañarnos en cada decisión, que está dispuesto a dirigir nuestros pasos, que está dispuesto a derrotar y abrir todas esas cárceles de tristeza, todas esas cárceles de descontento, todas esas cargas que nosotros estamos llevando y que nunca debimos llevar. Pero hoy, en el nombre poderoso de Jesús, oramos para que esas cárceles, las cárceles del cansancio, la cárcel del descontento, se abran. Las cárceles de las necesidades se abran. Queridos hermanos, el Señor es mi pastor. Dígalo en su corazón, siéntalo en su corazón. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Hoy en día, hermanos, debemos de salir de esa prisión de la necesidad.
necesitamos algo más. David necesitaba algo más. Usted también atrévase hoy a rendir su corazón al Señor y a decirle al Señor, como le decía David: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar y a las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Que el Señor los bendiga abundantemente. Paz y bien para todos ustedes.